Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, si me ven por primera vez soy, y aquí en este espacio nos dedicamos a hablar de todo un poco, pero especialmente de lo que más nos gusta, el mundo del entretenimiento, las series turcas, los chismes de celebridades y por supuesto, las noticias que nos mantienen al filo del asiento. Y hoy, amigos, tenemos una noticia que sinceramente me tomó por sorpresa. Literalmente. Imagínense mi cara cuando vi los titulares. La fecha es 25 de septiembre de 2025, y el mundo del espectáculo turco, y de paso, el nuestro, se ha revolucionado. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no estén tan metidos en el mundillo, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía, protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam, la serie que nos robó el corazón a muchos. La serie que los unió y que aparentemente ha vuelto a separarlos, o tal vez no. Pero vamos a desentrañar todo esto. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en este drama, este huracán de emociones y especulaciones. Vamos a analizar todos los detalles, desde las fuentes más confiables hasta los rumores más locos que han circulado por las redes sociales. Y como siempre aquí en mi canal, vamos a mantenernos informados y a hablar con respeto, pero sin dejar de lado la emoción y el debate que este tipo de noticias genera. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, y vamos a sumergirnos en este torbellino. Y antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, por favor, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las noticias, análisis y chismecitos que preparamos para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Prometido. Bueno, ahora sí a lo que venimos. La noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos boquiabiertos. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más comentadas y seguidas por los fans de todo el mundo. Fotografías, vídeos, entrevistas, todo era analizado al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, era motivo de debate y especulación. Y para ser honestos, nosotros también fuimos parte de esa obsesión. ¿Quién no se emocionaba con sus fotos juntos? Durante su relación, que duró varios meses, Hande y Kerem compartieron momentos increíbles. Viajes, eventos, celebraciones, todo parecía indicar que su amor era verdadero y duradero. Se mostraban muy enamorados y felices. Sus fans, como siempre, estaban encantados y soñaban con un futuro juntos para esta pareja de ensueño. Hasta pensábamos en la boda. Y sí, yo también estaba en esa lista de soñadores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. En 2022, la noticia de su ruptura dejó a todos en shock. Las razones de la separación nunca fueron completamente claras. Se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas, e incluso rumores de terceras personas. Los protagonistas, por su parte, mantuvieron un silencio prudente y diplomático. Solo lanzaron mensajes ambiguos que solo alimentaron la curiosidad y el morbo. Después de la separación, ambos tomaron caminos diferentes. Hande se centró en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos en Turquía y en el extranjero. Ambos intentaron rehacer sus vidas sentimentales, aunque sin mucho éxito aparente. Sus fans, por supuesto, no se olvidaron de ellos. Los seguían apoyando y soñando con una posible reconciliación, aunque pareciera una utopía. Y aquí es donde entra en juego la noticia del 25 de septiembre de 2025. Según fuentes confiables y algunos medios de comunicación turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos nuevamente. Sí, lo escucharon bien. Y no se trata de un encuentro casual o un saludo amistoso. Al parecer, han sido vistos en varias ocasiones, en lugares románticos y en situaciones que sugieren algo más que una simple amistad.
Las fotografías que circulan por las redes sociales muestran a Hande y Kerem compartiendo cenas íntimas, paseando tomados de la mano y dedicándose miradas cómplices. Las fuentes aseguran que han pasado mucho tiempo juntos en las últimas semanas, y que la chispa entre ellos parece haber resurgido con fuerza. Imagínense el revuelo que esto ha causado. Las redes sociales tallaron en un mar de comentarios y especulaciones. Los fans, como era de esperar, están eufóricos. Muchos celebran la posible reconciliación, y otros se muestran cautelosos, recordando el pasado y los posibles problemas que podrían surgir. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho que Hande y Kerem vuelvan a acercarse después de tanto tiempo? ¿Han logrado superar sus diferencias? ¿Están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Por el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia. Ambos han optado por el silencio, lo cual, como sabemos, es una estrategia común en el mundo del espectáculo. Pero el silencio, en este caso, dice mucho. Es como un sí tácito, una confirmación no verbal. Las especulaciones sobre las posibles razones de esta reconciliación son muchas. Algunos creen que ambos se han dado cuenta de que el amor que sentían era más fuerte de lo que pensaban. Otros sugieren que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a hacer las cosas de manera diferente esta vez. Y no faltan los que piensan que se trata de una estrategia para ganar popularidad y publicidad. Independientemente de las razones, lo cierto es que la noticia de Hande y Kerem ha generado un gran interés en todo el mundo. Los medios de comunicación están siguiendo de cerca sus pasos, y los fans no se pierden ni un solo detalle. Esta situación nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, pero también nos da esperanza. Nos muestra que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, y que las segundas oportunidades son posibles. En mi opinión, es muy difícil saber qué está pasando realmente. Tal vez sea una reconciliación genuina, una segunda oportunidad para el amor. Tal vez sea una estrategia publicitaria, un truco para generar interés. O tal vez simplemente se trata de dos personas que se quieren y que están intentando encontrar su camino juntos. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir informándonos, analizar los detalles y, por supuesto, debatir y especular. Y como siempre lo haremos con respeto y con la intención de disfrutar de este drama que tanto nos gusta. En cuanto a las fuentes de información, he consultado varios medios turcos confiables, y también he revisado las redes sociales, donde los fans han compartido fotografías y vídeos que confirman la noticia. Es importante aclarar que no todo lo que circula en Internet es verdad, por eso siempre hay que contrastar la información y ser críticos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, creo que en las próximas semanas tendremos más noticias. Los paparazzi seguramente estarán al acecho, y los medios de comunicación seguirán investigando. Es probable que veamos más fotografías, más vídeos y quizás, hasta declaraciones oficiales de Hande o Kerem. Lo que sí es seguro es que esta historia dará mucho de qué hablar. Y nosotros, como fans de la serie y de estas dos estrellas, estaremos aquí para seguirla de cerca. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de esta reconciliación. Si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, ¿qué implicaciones tendría esto en sus carreras profesionales? ¿Cómo reaccionarían sus fans? ¿Y cómo sería su relación con los medios de comunicación? En primer lugar, creo que la reconciliación podría beneficiar sus carreras. La pareja, por supuesto, atraería aún más atención mediática, lo que podría traducirse en más oportunidades de trabajo y contratos publicitarios. La gente adora las historias de amor, y la idea de una segunda oportunidad siempre es atractiva. En cuanto a los fans, la reacción sería mixta. Como ya mencioné, muchos estarían eufóricos y felices por ellos, mientras que otros podrían ser más cautelosos, preocupados por el pasado y por posibles problemas en el futuro. Pero en general, creo que la mayoría de los fans estarían felices por ellos, siempre y cuando los vieran felices. En cuanto a los medios de comunicación, la reconciliación sería un filón. Las revistas, los programas de televisión y los sitios web de noticias se volcarían en cubrir su historia. Sería un tema de conversación constante y cualquier detalle, por mínimo que sea, sería analizado y comentado. Pero, ¿qué pasaría si la relación no funcionara? ¿Cómo reaccionarían los fans y los medios de comunicación en ese caso? Es difícil de predecir, pero seguramente habría decepción y tristeza.
Algunos fans podrían sentirse traicionados, mientras que los medios de comunicación aprovecharían la situación para crear más drama y especulación. Por eso es importante que Hande y Kerem sean conscientes de las consecuencias de sus acciones y que tomen decisiones basadas en sus propios sentimientos y deseos, y no en las presiones externas. En resumen, la noticia de Hande y Kerem ha sido una sorpresa para todos. Hemos visto fotos, hemos escuchado rumores, y todos estamos con las expectativas por las nubes. No sabemos con certeza qué está pasando, pero lo que sí sabemos es que esta historia promete darnos mucho más que hablar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todo, analizar los detalles y debatir sobre el tema. Así que amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan divertido con la información, y que, como yo, estén un poco impactados y emocionados por esta noticia. Recuerden, este es un tema que está en desarrollo, y a medida que tengamos más información, la compartiremos con ustedes. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas. Me interesa saber qué opinan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.